¡Viva el Perú! Muchas gracias. Tomar asiento, por favor. Gracias. Saludamos, señoras y señores, en este acto de homenaje al prefecto apurimeño Gilbert Urbiola Valer a 30 años de su partida, de su muerte. Saludamos en mesa al señor congresista Richard Arce Cáceres, que a través de su despacho, el Congreso de la República, rinde homenaje a este recordado peruano que luchara por la paz de nuestro país. Saludamos igualmente acompañando al señor congresista Richard Arce Cáceres, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, congresista Edwin Vergara Pinto, congresista apurimeño Dalmiro Palomino Ortiz, congresista Edwin Donaire Walsh, congresista Gino Costa Santolaya, congresista Jorge del Castillo Gálvez. Queremos destacar en la mesa al hijo del que fuera prefecto apurimeño, Ivo Urbiola Sierra. Saludamos en la mesa, saludamos en la sala la presencia de los familiares del prefecto apurimeño Gilbert Urbiola Valer. Bienvenidos, están aquí presentes para compartir este homenaje. Saludamos igualmente la presencia en la sala congresista Edmundo del Águila Herrera, presente en este acto protocolar. El prefecto Gilbert Urbiola Valer, prefecto del departamento de Apurímac entre los años 1985 y 1987, años muy difíciles para nuestra patria. Como primera autoridad política del departamento de Apurímac, lideró la lucha contra el terrorismo en años muy difíciles para nuestra patria, para nuestro país, cuando las hordas terroristas de Sendero Luminoso se expandían de Ayacucho hacia Apurímac. En el único atentado perpetrado en la ciudad de Abancay, capital de Apurímac, el grupo terrorista Sendero Luminoso asesinó en su domicilio al prefecto Gilbert Urbiola Valer a la edad de 48 años. En ese mismo atentado también murió uno de sus hijos, su hijo de 12 años, y un efectivo policial que custodiaba el domicilio. Pasajes de su vida que sin duda los señores congresistas expondrán en cada una de sus intervenciones en este acto de homenaje al prefecto apurimeño Gilbert Urbiola Valer. Palabras iniciando estas exposiciones en este homenaje, el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de la bancada de Acción Popular. Muchísimas gracias por la distinción que me hacen de poder hablar primero, porque tengo que asistir a una presentación de un libro en la Feria del Pacífico, pero muchas gracias por compartir la mesa con mis colegas parlamentarios y con Ivo, por supuesto, hijo, y los hijos aquí presentes, y la esposa, Lucha, la señora Lucha, de Gilbert Urbiola a los 30 años de su partida. En realidad, los que hemos sufrido el terrorismo de cerca, en casa, mi padre tuvo el primer atentado terrorista el 24 de abril de 1985, era presidente del Jurado Nacional de Elecciones y había cometido el gravísimo delito de presidir un proceso electoral limpio y transparente, donde salió elegido Alan García, casi en primera vuelta, y seguido por Alfonso Barrantes. Bedoya en tercer lugar con 10%, Barrantes con 27% aproximadamente, y García con cerca del 50%, aunque no llegó al 50%. Pero a raíz del atentado, que fue día después de la primera vuelta, Barrantes renuncia y por lo tanto García es proclamado elegido
con una interpretación que hizo el jurado de que, sin contar votos nulos y blancos, él había llegado al 53%. Y el Héctor García, en ese momento Alan García, se presentó al hospital de policía donde estaba mi padre, en estado de salud casi agónico, y lo condecoró, una actitud que la familia, por supuesto, agradeció muchísimo. Y García nos dijo lo siguiente en esas pocas palabras para condecorarlo, colocarle la medalla de la condecoración, no la Orden del Sol porque ya la tenía, pero sí de servicios distinguidos al país. Dijo: en mi gobierno esto no sucederá. Bueno, y por supuesto que sucedió, y mucho más. Después vinieron atentados selectivos, que evidentemente el primero fue al de mi padre y siguieron otros más. Y entre ellos, evidentemente, 2 años después, el atentado contra el prefecto de Apurímac. El APRA no comprendió la magnitud del terrorismo de aquella época, inclusive cuando se presenta a la García y luego Armando Villanueva a Ayacucho, califican de místicos a la gente que había participado en el entierro de Edith Lagos. Y entonces yo entiendo la no comprensión del fenómeno terrorista en ese momento. Yo lo entiendo. Y no lo hemos comprendido muchos hasta el día de hoy inclusive. Pero lo cierto es que se produjeron actos de terrorismo durante muchos años más. Los prefectos en el Perú, que es una figura recogida de la estructura política francesa, más que española, eran los representantes del presidente de la República en cada región. Eran personas muy importantes, sumamente importantes, y por lo tanto asumían responsabilidades de poder ejecutivo en cada uno de los departamentos. Y durante muchos años fue el nexo directo del presidente con las zonas diversas del país. Luego, el gobierno militar cambia un poco las funciones del prefecto. El prefecto, hasta la época de Velasco, era eso, un representante directo, como lo es un embajador en un país extranjero, del presidente de la República, y por lo tanto con poderes que el presidente le delegaba. Entre ellos eran jefes de la policía y por lo tanto encargados del orden interno. Pero con Velasco esto se va cambiando. Ya no son jefes de la policía ni de las fuerzas del orden que pudiesen estar allí, sino se conviertan en coordinadores, con lo cual automáticamente le quita algo de autoridad. Y luego, esto no se cambia, no se varía, y luego en el gobierno aprista le quitan algunas funciones inclusive para dárselas a municipalidades. Funciones a veces desagradables. Por ejemplo, las licencias especiales, ¿no? Vinculadas a juegos de azar, vinculadas a casas de cita, etc. Se le quitan a los prefectos y se le entregan a las municipalidades. Yo recuerdo cuando conversé con el presidente Bruno sobre eso, me dijo: bueno, antes era más fácil controlar a 24 personas de corruptelas, ahora controlar a 1.900 alcaldes es casi imposible en este tipo de corruptelas que puedan existir. Y luego han ido decayendo, pero el prefecto era muy importante, y en Abancay, en ese momento, en Apurímac, el prefecto era el representante del jefe de Estado. Por lo tanto, atentar contra él era atentar contra el núcleo mismo del poder allí en la provincia. Aceptar ser prefecto entonces de Apurímac en ese momento era aceptar un riesgo sumamente grave, y él, Gilbert, lo hizo por su amor a la patria, por su amor a su región, por su vocación de servicio, por su interés evidentemente en la política, por su compromiso político partidario también, por supuesto, pero básicamente lo hizo en un afán de arriesgar, poner todo lo que tenía en juego para servir a su ciudad, a su región tan querida por él. Y él tenía una guardia,
tenía un policía que muere de 28 años de edad, Vizcarra, de apellido Vizcarra, y él se defiende de un atentado que es en su casa, lo cual siempre es algo raro, insólito, inclusive en esa época. Lo atentan contra él en su casa con arma blanca, no lo matan, se defiende bien y al final recurren a un arma de fuego. Lamentablemente fallece él, fallece un niño y Ivo tenía solamente 15 años de edad. O sea, para una familia de 8 hermanos, para una esposa joven, es decir, perder un ser querido en esas condiciones es sumamente doloroso, muy doloroso. Y entonces el Estado comete muchas injusticias al no reconocer el valor de la vida de una autoridad y el valor de una familia que está totalmente adolorida por un acontecimiento de esa naturaleza, que el pater familia falte de una manera tan trágica. Y eso es lo que recordamos acá. Y homenajamos a la familia que con dignidad ha soportado esta dura prueba de perder al ser querido durante tanto tiempo y que sin embargo ha salido adelante. Y lo vemos, yo lo veo, en el desempeño constante y permanente, inteligente y atinado que Ivo hace a diario en este Parlamento. Goethe decía que la muerte siempre es inoportuna, pero ¿qué más inoportuna que morir asesinado a los 48 años de edad, dejando viuda y 8 hijos? Y por eso es que hay que recordar también algunas palabras bíblicas que dicen que siempre nuestros seres queridos vivirán mientras vivan en el recuerdo de los que tuvieron el placer y la dicha de conocerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de la bancada de Acción Popular. Y a propósito de la bancada de Acción Popular, saludamos al señor Alfredo Barnechea, candidato por Acción Popular en las últimas elecciones presidenciales. Saludos, señor Barnechea. Vamos a recibir, señoras y señores, al señor congresista Richard Arce Cáceres, que a través de su despacho, justamente el Congreso de la República, rinde este homenaje al señor Gilbert Urbiola. Gracias. Ante todo, buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a los colegas congresistas, buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas apurimeñas que el día de hoy también nos acompañan y sobre todo saludar a la familia de Gilbert Urbiola, que nos honra con su presencia. Y quisiera partir por esa palabra. El honor más bien es para mí poder contribuir en algo tal vez tan insignificante, pero que el Congreso de la República, a través de este espacio, quiere rendirle un homenaje a la figura de Gilbert Urbiola. Yo recuerdo de niño, aunque tal vez vagamente, la noticia que causó en nuestra región Apurímac este terrible atentado terrorista. Y evidentemente cuando uno lee la historia y conoce los pormenores de esta situación bastante extrema para la familia, evidentemente nos vamos a conmover y vamos a sentir que la violencia insana de estos grupos radicales tiene que ser condenada. Y que como sociedad todavía tenemos mucho que aprender y como sociedad no podemos permitir ningún grupo violento que tenga algún tipo de oportunidad en una sociedad democrática. Los años 80 han marcado nuestra historia con el surgimiento de este grupo terrorista como es Sendero Luminoso y después el MRTA. Lamentablemente, en esa confrontación con las fuerzas del Estado también hubo terrorismo de Estado y hay casos emblemáticos que mencionar. Y Apurímac es una región peculiar porque se ubicaba y se ubica. Es frontera con Ayacucho, donde hubo la mayor incidencia de atentados, donde muchas de las familias muy humildes, familias anónimas, han sufrido y han sido víctimas de la insanía terrorista. La Comisión de la Verdad nos ha ayudado a recopilar
información de cada uno de estos casos. Pero estoy seguro que muchos de ellos todavía no se ha logrado el reconocimiento de parte del Estado, porque todavía no se curan esas heridas que son muy importantes realizarlo como sociedad. Han sido casi 20 años donde hemos vivido este extremo de violencia, que ha significado muerte para muchas familias, que ha significado destrucción para el país, pero lamentablemente que han sido los sectores más vulnerables, como las familias campesinas, las que han tenido el mayor número de víctimas. Es la oportunidad, tal vez como Estado, como país, y ahora que estamos en el Congreso, aprovecho el espacio para exhortar a los congresistas que todavía hay tareas pendientes respecto a esta etapa de violencia. Soy hombre de izquierda, muchas veces nos asocian con estos grupos violentistas y quiero aprovechar el espacio para decirles que soy de izquierda, pero condeno abiertamente los extremismos y sobre todo estos grupos violentos. Sendero Luminoso es el principal responsable de las víctimas de esta época nefasta. Y hay que decirlo claro y frontal, que ahora inclusive tienen organismos de fachada como el Movadef o el Fudef que pretenden reivindicar esa ideología trasnochada. Vivimos en una libertad de expresión, de opinión, pero esos grupos violentos no tienen ninguna oportunidad en una sociedad democrática porque ellos no tuvieron la misma contemplación y la misma consideración de la discrepancia. Y la discrepancia tiene que ser con el debate, pero no podemos llegar a extremos de violencia. Evidentemente el trasfondo es la pobreza, o tal vez digamos el pretexto para que estos grupos violentos se hagan presentes en nuestra sociedad. La pobreza, la exclusión social, la postergación. Pero ese pretexto no puede permitir que estos grupos violentos actúen. Tenemos ahí una gran tarea por delante. Tratar de buscar las mismas oportunidades para todos los peruanos, para evitar ese tipo de resentimiento. Apurímac, que nosotros conocemos muy bien con cada una de sus 7 provincias, hay una situación de extrema pobreza, tiene los indicadores tal vez más vergonzantes del país, pero a la par también tiene mucho potencial que desarrollar. Ahí es donde tenemos que trabajar de la mano tanto el Parlamento, el Ejecutivo y evidentemente las autoridades locales. Para terminar mi exposición, yo quisiera que este tipo de homenaje también se diera en nuestra región, que nuestras autoridades locales, el gobernador regional, alcalde provincial, no solamente de Abancay, de las 7 provincias, hagan un reconocimiento público a la figura de Gilbert Urbiola. Tal vez no tengo mucho la capacidad para hacer un semblante de la historia del prefecto de Apurímac, pero sí es importante que los niños conozcan su historia, que en Apurímac le brinden ese reconocimiento público, que todos los niños sepan que hubo una autoridad que se enfrentó a estos grupos subversivos y el costo fue muy alto porque atentaron contra su vida. Y no se quedaron contentos, sino también atentaron contra la vida de su menor hijo, 12 años. Y a la par el policía que guardaba la seguridad, el señor Vizcarra. Para ellos también nuestro reconocimiento público y la importancia que tenemos como sociedad de escribir nuestra historia para generar lecciones aprendidas, para que no se vuelva a repetir y sobre todo que estos grupos violentistas no tengan ninguna oportunidad. Podemos discrepar, podemos tener posiciones encontradas, podemos estar en las antípodas, pero jamás podemos pensar que con la violencia se va a lograr imponerse uno sobre otro, o peor aún, pretender gobernar al país. Yo termino brindando el reconocimiento público a la familia acá presente, a Ivo, que he tenido el gusto de conocerlo en este periodo parlamentario, pero sobre todo a mi región Apurímac,
para que podamos recordar que Gilbert Urbiola está presente, aún más en estos días, y que tenemos que llevarlo como parte de nuestra historia, no como una revancha, sino como un elemento que nos ayude a recordar que la violencia no conduce a nada, que esos grupos violentistas no tienen ninguna oportunidad y que aspiramos a una sociedad justa, pero para ello hay otros mecanismos democráticos. Muchas gracias por estar presentes y un reconocimiento público a Gilbert Urbiola. Muchas gracias, congresista Richard Arce Cáceres, parlamentario representante de la región Apurímac, la tierra del prefecto apurimeño Gilbert Urbiola Valer, a 30 años de su muerte. Esta ceremonia, este homenaje que está siendo transmitido para todo el territorio nacional a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República. Queremos invitar, por favor, al señor congresista Edmundo El Águila Herrera, por favor, tomar asiento a la mesa de la bancada de Acción Popular, congresista Edmundo del Águila, para acompañar a los otros señores congresistas. Queremos invitar de la bancada de Fuerza Popular, congresista Edwin Vergara Pinto. Edwin Vergara Pinto. Congresista, por favor. Como vemos, esta es una mesa multipartidaria presente en este homenaje al prefecto apurimeño Gilbert Urbiola Valer. Congresista, por favor. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a Ivo, a la familia, a doña Luisa Sierra de Urbiola, a sus hijos. La familia Urbiola es amigo de mi familia, somos vecinos. Para los que hemos vivido en Abancay en la época más violenta del terrorismo, cuando me preguntan y me hablan del terrorismo, se me vienen tres imágenes a la cabeza. Una es que tenía por ahí 7, 8 años y solo podíamos jugar hasta las 7, 8 de la noche en la calle, no teníamos libertad. Y recuerdo muy bien que una vez pasaba el carro de la leva, que era el carro donde estaban los militares, y uno de ellos empezó a disparar al aire. Y yo recuerdo muy bien que tenía 8 o 9 años y empecé a correr en zigzag para llegar a mi casa. Segundo, cuando llegó el ejército a Abancay y se instaló en el Colegio Miguel Grau, en una instalación del Colegio Miguel Grau, en una instalación, recuerdo que estábamos jugando fútbol, y se fue la pelota hacia el lado del ejército. Y cuando fui a recoger la pelota, encontré una camisa llena de sangre al costado de la pelota, lleno de agujeros, y yo tendría 9 años, 10. No había quien explique muy bien exactamente qué es lo que estaba pasando. Y también quiero extender este homenaje, le pedí a Ivo, por favor, si podía extender el homenaje a unos profesores que fueron asesinados en la comunidad de Socros, en Pampa de Circa, al profesor Raúl Pinto Pagasa, mi tío, a la señora Berta Wilca Serrano, a Carlos Guargua y a Dolores Córdoba Peralta. El 17 de agosto del 89, estos profesores fueron decapitados. ¿Y cuál era la labor de Raúl Pinto Pagasa, mi tío Pirulo? Mi tío era el que iba a supervisar la asistencia de los maestros. Los maestros en las partes altas en Apurímac usualmente no asistían a clases los lunes, iban los martes y se regresaban los viernes. Y él quería hacer cumplir la ley, que asistieran y dieran clase a los alumnos. En ese tiempo yo tenía 9 años, el ejército ya no quería ir a recoger esos cadáveres porque había sospechas de que los podían emboscar, y fue mi madre que fue a recoger a su hermano decapitado. Mi mamá recogió a mi tío, lo cargó 3 kilómetros. Mi mamá se malogró la columna, hasta ahora recibe tratamiento psicológico. Y eso, señores, fue el terrorismo.
para lo que nos ha tocado en carne propia, los que hemos vivido realmente el terrorismo, no podemos permitir que venga nuevamente ese terrorismo. Por eso es importante mi presencia acá, para dar a conocer estos testimonios, porque cerca de 30.000 personas murieron en este senderismo desalmado que nos quitó la ilusión. Migraron muchas familias de provincia, que nos quitó nuestras vidas, que nos quitó nuestros seres queridos. Es por eso que debemos recordar esto. Nunca más debemos permitir esto. Tenemos que ser fuertes, y esto es un trabajo de todos, no solamente los congresistas, de las mamás, de los hijos, de nuestro ministerio público, de nuestro ministro del Interior. Tenemos que darle herramientas claras para que, por ejemplo, Momader no se empiece a hacer el trabajo político. Y, por ejemplo, hoy día llamé a Abancay porque quería nombrar a estas personas y dije, ¿qué fue del señor Humberto Sarmiento Mena, que fue el que asesinó a estos 4 profesores? Estuvo en la cárcel 10 años y hoy está como profesor en Apurímac. Y es el brazo político de Movadef en Abancay. Señores, ¿eso es posible? ¿Vamos a permitir eso para nuestra sociedad, para nuestros hermanos abanquinos, apurimeños? No lo debemos permitir y lo voy a denunciar mañana. Señores, cuando escucho la historia de don Gilmer y, por ejemplo, tiene frases como: le decimos con seguridad que los vamos a vencer. Nosotros representamos al pueblo y en nombre del pueblo los enfrentamos. Y ante las amenazas digo que estoy aquí. Si alguien quiere dispararme una bala, aquí está mi pecho para recibirla como demócrata, como apurimeño y como peruano. Es realmente personas que dieron su vida por Apurímac, que dieron su vida por el país, demócratas, mártires de lo que estamos viviendo ahora, de esta democracia que la que debemos defender. Sin embargo, no todo es malo. Viendo hacia atrás y viendo a doña Luisa Sierra, y me han dicho que le diga de Urbiola, veo, señora, que ha hecho un gran trabajo. Tiene unos hijos con valores, con principios, todos profesionales. Es una heroína. Yo quiero no solamente elevar nuestras oraciones por su esposo y por su hijo que falleció, sino por usted, que es una heroína, que es una madre coraje igual que mi madre. Yo quiero felicitar la iniciativa de Richard Arce y muchas gracias por estar aquí.